Buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga. Estamos muy felices en esta mañana porque estamos recordando que nuestro Dios vive y vive para siempre. No es una mañana más, es una mañana de celebración, de conmemoración, de recordar que no seguimos a un Dios que murió, sino a uno que murió y resucitó. Uno que venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Y eso prueba que Él es Dios por siempre. Cristo ha resucitado, entonces puedo confiar, puedo vencer y puedo esperar en Él. Ese es el tema de esta mañana, porque necesitamos comprender a fondo lo que Jesús hizo por nosotros. Y mientras adorábamos, alabábamos, vino a mi mente un versículo, o mejor dicho, un pasaje del libro de Efesios, donde habla de nosotros. Y dice así, Efesios 2:4, eso no está acá arriba, así que se los voy a leer nada más de aquí de mi Biblia. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, aún el siglo XXI y el XXII si fuera necesario, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí dice que usted y yo, si somos de Cristo, hemos resucitado. Así que en esta mañana están alabando al resucitado los resucitados. No sé cuántos han resucitado. Eso es muy importante que usted lo tenga en claro. Sí, usted no murió físicamente, pero usted sí estaba muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Y Jesús lo levantó de ahí y lo resucitó, así como Él se levantó de la muerte física. Y por eso nosotros adoramos a Jesús. Si bien Jesús resucitó hace un poco más de 2000 años, todavía sigue resucitando en los corazones de aquellos que no lo conocen. Y es muy importante que si usted se encuentra en esta mañana aquí y usted dice: no, yo tengo mi manera de pensar, le voy a decir algo, todos tenemos una manera de pensar, pero nuestra manera de pensar, sea la que sea, es inferior a la manera de pensar de Dios. Y la manera de pensar de Dios está aquí. Y Él dice que nosotros podemos ser salvos solamente por medio de Jesucristo. Sí, usted es libre de creer lo que quiera, pero si usted dice: yo me voy al cielo, es muy posible que no se vaya al cielo. Pero si Dios dice que usted se va al cielo, usted se va al cielo. Es la palabra de Dios la que manda, no la suya. Por eso necesitamos renunciar al pensamiento mundano, al pensamiento carnal, al pensamiento soberbio y altivo del ser humano. El pecado nos volvió soberbios, nos volvió orgullosos, altivos. Por eso Jesús viene a recoger una iglesia humilde, pura y sin mancha. Y la iglesia es usted y soy yo. Es decir, la iglesia no es este lugar. Cuando venga el Señor Jesucristo, este lugar quedará aquí. Y quedará vacío, porque aspiro que todos los que estemos aquí nos vayamos con Él al cielo. Esa es la idea. Jesús sigue resucitando. El sacrificio de Cristo es perfecto y el único aceptable para Dios Padre. Por lo tanto, no hay sacrificio que usted pueda hacer que contente a Dios. Pero si usted se acerca a Dios a través del sacrificio de Cristo, entonces las cosas son diferentes. Hebreos 10:12 dice: pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. ¿Para siempre significa hasta ahora? ¿Qué piensa usted? Es para siempre. Cuando Dios dice que es para siempre, es para siempre. Entonces, pues nunca faltan aquellos que dicen: pero es que Jesús murió por los de ese siglo.
Nunca faltan los que se creen muy inteligentes. Pero lea la Biblia y la Biblia dice que Él hizo un sacrificio para siempre. Si la tierra permanece hasta el siglo 31 o 32, seguirá vigente el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no es algo que usted puede obviar. Es algo que Dios hizo y lo hizo como dice su palabra para siempre. Y dice, y luego se sentó a la derecha de Dios. Así que Jesús está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por los que lo conocemos y también por los que no lo conocen. Porque un día yo también fui uno que no conocía a Dios. No sé cuántos aquí reconocen eso. Que un día fuimos unos desconocidos para Dios. Fuimos enemigos de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos salvó y nos dio vida para que estemos con Él. Los judíos solían hacer sacrificios de animales para conseguir el perdón de los pecados. Y conseguían el perdón de los pecados porque la sangre inocente limpia la culpa del pecado. Pero cuando Jesús se subió a la cruz y derramó toda su sangre, Él quitó el pecado del hombre. Eso es diferente. La sangre de los animales no puede quitar el pecado. Puede conseguir el perdón, pero no quitar el pecado. Cuando usted viene a Cristo, algo pasa en su vida. Usted se transforma, usted se vuelve una diferente persona, se hace una nueva criatura. Y las cosas viejas ya no funcionan, funcionan las nuevas. Si usted me dice, no, yo he venido a Cristo y nada de eso ha pasado, significa que usted sinceramente no vino a Cristo. Va a tener que convertirse otra vez. Así de fácil. Porque sabe una cosa, hay una transformación, hay un cambio. La gente comienza a ver en usted algo diferente. Algunos lo tildarán de tonto, de loco, de lo que sea. Porque no entenderán lo que Dios está haciendo en su vida. Pero ese es el problema de ellos. Usted se ha levantado como una nueva criatura. En usted hay resurrección. Usted ha sido resucitado espiritualmente. El sacrificio de Jesús fue único. Y por tanto, la sangre del Cordero de Dios es irreemplazable. No hay otra sangre que Dios pueda aceptar como sacrificio. Así es que si yo decido dar 4 vueltas a la manzana de rodillas para sacar sangre de mis rodillas y decirle a Dios que estoy haciendo un sacrificio, solamente estoy blasfemando. Estoy insultando a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no hay otra sangre que quita el pecado del mundo. La mía no sirve para nada, ni la de ninguno de nosotros. La única sangre que Dios aceptó como un sacrificio eterno, una vez y para siempre, es la sangre de Jesús. Todo lo que Dios ha hecho sobre la tierra, después del pecado de Adán y Eva, ha sido un plan para redimir al hombre, para reconciliarse con nosotros. Porque el pecado nos enemistó con Dios. Eso debemos tenerlo claro. El pecado nos enemista con Dios. Es decir, nos vuelve personas ajenas a Dios, contrarios a Dios. Por eso es muy importante que cuando usted viene a Cristo tenga el real deseo de cambiar. Decir, de hoy en adelante, voy a vivir para Dios. Voy a vivir para Dios. Qué duro que se hace eso para algunos. Pero déjenme decirle que así como cuando se aprende a andar en bicicleta, al comienzo uno se pega unas tremendas caídas, así mismo es cuando uno comienza a tener una vida espiritual, comienza a orar un poco, comienza a leer la Biblia, se comienza a enfrentar a situaciones difíciles, el pecado lo asedia, tiene problemas, que medio se cae, que medio se levanta, pero cuando usted persiste en la oración y en la lectura de su palabra, cuando comienza a entender lo que Dios ha hecho para usted, usted sale andando mejor que Carapaz. Sí sabe quién es Carapaz, ¿no? No sabe quién es Carapaz. Es uno de los ciclistas más
maravillosos que hemos tenido aquí en el Ecuador. Ha ganado grandes premios en Europa y bueno, siempre está en los primeros lugares. Es un ciclista que no se cae ni dormido. Asimismo, el cristiano que aprende a vivir su vida en Cristo no se cae ni dormido. No hay quien lo pueda vencer, porque en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Dele la gloria a Dios, claro que sí. El libro de Colosenses deja muy clara esta figura. Colosenses 1, del 21 al 23 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo es la vida de un cristiano? Un cristiano debe tener una vida santa, una vida sin mancha y una vida irreprensible. El cristiano no está llamado a vivir la misma vida que los demás. Por eso estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso dice la Biblia. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces algunos quieren meter el mundo en la iglesia y pensar como la gente del mundo. No, aquí no se piensa como la gente del mundo. Aquí se piensa con la mente de Cristo. La Biblia dice que los que hemos conocido al Señor tenemos la mente de Cristo. Exactamente. Y sigo leyendo y dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es decir, realmente seremos santos, sin mancha e irreprensibles, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo se predica en la China, en Rusia, en África. Por supuesto, no sé si han averiguado, pero África es uno de los países que está creciendo más en el cristianismo. Hay un avivamiento en África espectacular. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no nos avivamos nosotros también? Porque es cuestión de tomar la decisión de vivir para Él, para el que resucitó, para el que vive para siempre, para el Dios eterno, para el admirable, para el que sí merece toda la gloria y toda la honra. Dios nos ama de una forma inimaginable. Eso no es una entelequia, no es algo irreal, no es algo improbable, es una realidad. Su gran amor quedó claramente demostrado en la muerte y resurrección de su Hijo unigénito, Jesucristo, quien al resucitar cumplió la promesa de Dios. Nos dio victoria sobre el pecado y nos heredó la esperanza perfecta de vida eterna. Hermanos, el hombre por sí solo no puede vencer al pecado. Hay muchos ateos que tienen buenos modales, buenos principios éticos. Usted los ve y la verdad, de acuerdo a lo que se ve en el mundo, no se los ve tan malas personas. Pero ellos no pueden vencer al pecado. Solamente Cristo puede vencer al pecado. Y si Cristo está en usted, Él va a vencer por usted. Usted ya no lucha solo. Dios lucha por usted. Hermanos amados, Dios ha cumplido y cumple todas sus promesas. Por eso podemos creer en Él. Jesús hizo promesas y las cumplió. Leamos en Mateo 16:21, palabra de Dios para todos, esa versión, dice así: desde entonces Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Se está refiriendo a la sociedad judía.
Es decir, Jesús llegó en medio del pueblo judío y el mismo pueblo judío lo traicionó. Y aquí está hablando el Evangelio de Mateo, que Jesús explicó a sus seguidores que justamente los que mandaban en el pueblo judío, ellos le harían sufrir terriblemente y que tendría que morir. Pero también dijo que a los 3 días resucitaría. Hizo esa promesa a sus discípulos. Y Jesús cumplió. Pero ¿sabe una cosa? No fue tan sencillo como ahora lo podemos decir. Porque vamos a ponernos un poquito en ese tiempo y en el lugar de los discípulos. Veían a Jesús levantar muertos, sanar enfermos. Veía que Jesús convertía los panes y los peces en pocas cantidades para miles de personas. Alimentaba a la gente de una manera diferente. Hacía cosas que nadie más podía hacer. Y sin embargo, cuando fue crucificado, desconfiaron de él. Yo espero que usted nunca desconfíe de Jesucristo. Yo espero que usted y yo seamos de esos héroes de la fe, que veamos lo que veamos, sigamos confiando en Él, porque a eso es el que vendrá a salvar. No va a venir por los pusilánimes. Jesús no va a venir por los que creen a medias. Jesús no va a venir por los que dicen que creen, sino por los que tienen fruto de su fe. La crucifixión marcó profundamente el corazón de los discípulos. Su fe se desvaneció y se llenaron de temor. Dejaron de confiar en las palabras que Jesús había dicho. Jesús había dicho, voy a resucitar al 3er día. Pero cuando lo vieron tan muerto en la cruz, dijeron, este no se levanta por nada, porque una vez que alguien muere. Pero ellos vieron que resucitó a Lázaro. Y entonces, ¿cómo fue que no creyeron en que él podía levantarse? Porque esa es la condición del ser humano. El ser humano es incrédulo. Si usted tiene fe, dele gracias a Dios. No sé cuántos tienen fe. Porque dice que Dios nos regala la fe para que podamos creer. Así que si usted tiene fe, dele gracias a Dios. Él es maravilloso. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. ¿Sabe lo que pasó con los discípulos? Se prejuiciaron, hicieron un prejuicio. Y hasta el día de hoy, el prejuicio sigue destruyendo la vida del ser humano. Ya no se va a levantar. Él no va a resucitar como dijo. Si hasta le metieron una lanza por el costado. No, yo vi que ya se le fue toda la sangre. ¿Cómo va a resucitar? No hay forma de que Él resucite. Estamos perdidos y ahora encima nos están persiguiendo los romanos y los del Sanedrín y los judíos y todo el mundo. Es decir, los discípulos estaban asustados, diciendo, por gusto lo seguimos al maestro. Ahora sí que estamos metidos en un problema. ¿Sabe? Esto sucede cuando el hombre no entiende lo que Dios está haciendo. Y entonces quiere en sus pensamientos definir las cosas. No se atreva. No se atreva a definir lo que Dios quiere hacer con sus pensamientos. El Señor dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Usted no se atreva a querer estar al lado de Dios. No es que yo ya sé lo que va a pasar pasado mañana. Usted no sabe, porque Dios es el que sabe. Y usted tiene que asumir que Dios está al mando de su vida. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted tiene que esperar en Cristo. No espere en sus pensamientos. Su corazón y mi corazón, de acuerdo a la Biblia, son perversos. Dice, el corazón es más perverso que cualquier otra cosa. Así que usted confíe en lo que Dios está haciendo. En Marcos 16, del 9 al 11, en la traducción del lenguaje actual, dice,
El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Después de que Jesús resucitó, está escrito que Jesús resucitó. Pero ¿sabe una cosa? Si este libro hubiera desaparecido, yo seguiría creyendo en Jesucristo, porque yo lo siento en mi corazón. ¿Cuántos lo sienten en su corazón? Él resucitó, hermanos. Él vive y vive en nosotros. Por eso podemos vivir tranquilos y esperando en su gracia, en su obra, en su bondad. Nosotros no somos los que vamos a hacer la obra. Él hace la obra a través de nosotros. Nosotros nos prestamos, nosotros colaboramos, nosotros nos disponemos, pero Él hace su voluntad. No tenemos que meternos nosotros en eso. El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella 7 demonios. ¿Cómo era la vida de María Magdalena? Antes de conocer a Jesús, era una mujer repleta de pecado. Dice que estaba endemoniada. ¿Usted está oyendo esto? ¿Usted comprende lo que es una persona endemoniada? Una persona endemoniada es una persona que no puede decidir por sí misma porque el demonio la ha poseído. Y a esta no la había poseído uno, sino 7 demonios. Pero conoció a Jesús y se fueron los 7 demonios porque entró en el corazón de ella Jesucristo. Ahora usted dice, pero ¿por qué al Señor no se le apareció mejor a una mujer que no haya tenido demonios? Una mujer que uno la considere. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios usa al que quiere. Y usó a María Magdalena. Tal vez otro diga, pero ¿por qué no se le apareció un hombre primero? Un machista, dice. No, aquí no hay, pues no, eso ya gracias a Dios que aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dije algo malo? Las mujeres están que se ríen. ¿Será que hay machistas aquí? No, no. No, cállate. La mujer que... Quítate. No. Sí. Dios hace lo que Él quiere. ¿Él es soberano o no es soberano? Soberano quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera y todo está bien. Porque Él es el creador. Se le apareció a María Magdalena. Esa mujer pecadora había para el Señor, ahora era una mujer santa y una mujer digna de llevar el mensaje a los demás. Mire usted, así que mujeres, ustedes tienen un llamado también para contar las buenas nuevas. Dice la Escritura, mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó ella y les contó que Jesús estaba vivo. Pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo ni que María lo había visto. Entonces María llega y dice, el Señor está vivo, lo he visto. Ah, no te creo. ¿Se imagina usted esa escena? Qué decepción para María, que había compartido con ellos la fe, había visto los milagros junto a ellos y ahora ninguno de ellos le creía. ¡Qué terrible! Hermanos, si usted juzga hasta ahí las cosas, usted puede entender esto. El cristianismo debió haber desaparecido, porque sus discípulos ya dejaron de creer en Jesús. Eso fue lo que pasó. La fe de ellos decayó completamente. Más, dice la Biblia que Jesús se apareció delante de ellos. Y eso cambió la percepción de los discípulos, cambió la decisión de sus discípulos. Yo me imagino a Pedro y a Juan y tal vez a Jacobo también diciendo, habrá que volver a la pesca, pues. ¿Qué vamos a hacer? El Señor dijo que íbamos a pescar, hombre, ¿qué íbamos a pescar? Vamos nomás al mar de Tiberíades. Vámonos allá, vamos a ver si compramos una barca medio viejita para comenzar otra vez. Porque ellos habían dejado todo por el Señor. Pero ahora estaban pensando en cómo volver a su vieja vida. Y Jesús se aparece en medio de ellos. Se acabó
la amargura, se acabó la angustia, se acabó la falta de fe. Ahora la cosa era diferente porque Jesús había resucitado. Y usted tiene que también ver eso. Usted tiene que vivir por esa resurrección. Hoy no es un día más, es un día para entender que nadie más en esta vida ha podido resucitar sino Jesucristo, porque Él tiene poder sobre la muerte. Y Él es el Dios de la vida. Así es que a Él podemos acudir en todo momento. Fue la resurrección la que encendió un avivamiento entre sus discípulos, pues fue la comprobación de que Él tenía, tiene y tendrá poder sobre la muerte. Sin la resurrección de Jesús, el cristianismo hubiera terminado en la crucifixión. Porque la incredulidad humana necesitaba de una prueba irrefutable. La respuesta de Dios fue la resurrección. El incrédulo siempre está diciendo, pero yo tengo que ver, como Tomás. ¿Se acuerda de Tomás, verdad? Ya mismo le voy a contar algo de Tomás. Pero en todo caso, lo importante es que nosotros debemos dejar esa incredulidad. Porque cuando usted comienza a creer en Jesús, todo cambia. Hermanos, yo mismo siempre creía que había Dios. Desde pequeño creí que Dios existía. Pero no fue hasta que dije que Jesús es Dios que mi vida cambió. Cuando entendemos que Jesús es Dios, entonces nuestras vidas cambian. Tomás, uno de sus seguidores, no estuvo en esa aparición. Y en Juan 20:25, en la parte B de ese versículo dice Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabe una cosa? Esa era la posición de Tomás y esa era la posición de los otros discípulos. No creeré. Porque él no había estado en esa aparición. Pero el Señor se apareció otra vez y ahí sí estaba Tomás. Entonces el Señor le dijo, Tomás, mete tu dedo en mis heridas y tu mano en mi costado. Ven, hazlo. Tomás estaba estupefacto. Ya no podía más. Avergonzado, Tomás avergonzado cayó a los pies de Jesús y exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Juan 20:29, nueva versión internacional, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amén, amén, porque yo soy uno de esos. Yo no estuve allá, pero yo sé que Él es verdad y que Él resucitó. ¿Y cuántos saben eso? Entonces denle la gloria a Dios, porque ha mostrado su grandeza y su poder, su majestad. Nosotros somos esos bienaventurados que Jesús dijo, algunos sin ver creerán. La resurrección marca indiscutiblemente el momento en que los discípulos de Jesús retoman la fe y comienzan a caminar como iglesia. Por lo tanto, si Jesús cumplió con una promesa que nadie más pudo hacer, esto es regresar de la muerte, vencer a la muerte, no hay duda, Él es Dios y cumplirá todas sus promesas. Puedes confiar en las promesas de Jesús. Usted y yo podemos confiar en sus promesas. Ahora, esta promesa no era algo que Jesús había pronunciado solamente en el tiempo que estuvo sobre la tierra. En el siglo VIII antes de Cristo, el profeta Isaías habló de parte de Dios y dijo esto en Isaías 53:11, hablando de Jesús. Nueva versión internacional dice así: después de su sufrimiento, es decir, de su pasión y muerte,
verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las inquietudes de ellos. Esto es, que después de la crucifixión y muerte, resucitaría, vería la luz, como dice ahí. ¿Para qué? Para justificar a muchos. ¿A quién? Para justificarme a mí. Para justificarme a mí. ¿A cuántos más? Qué bueno que entendamos eso. Para justificar a los que creemos en Él. Y se llevará nuestros pecados. En el Nuevo Testamento Jesús dijo en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, al final del tiempo nosotros resucitaremos, si acaso hemos muerto, y si no hemos muerto seremos transformados, como lo dice el libro de Corintios. Es decir, hay una promesa de nueva vida solo en Cristo Jesús. No hay en Buda, no hay en Mahoma y no hay en ninguna religión o fe que haya por el mundo entero. El único que promete y cumple se llama Jesucristo y Él ha prometido vida eterna para sus discípulos. No hay más. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Jesús venció por ti y por mí. Si estás en Cristo, puedes vencer. Si no estás en Cristo, vas a ser vencido todos los días. Esa es la diferencia. El que no permanece en Él no tiene promesa. El que permanece en Él tiene promesa. Colosenses 2, del 13 al 15, dice así la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos unos cuantos pecados. ¿Cómo es? Todos los pecados. Entonces, ¿por qué hay algunos que se convierten y todavía están lamentando su pasado? Si Cristo sacó de tu vida el pecado, sacó todo pecado. Porque la sangre de Cristo tiene poder para sacar todo pecado y limpiarte de toda maldad, dice la Biblia también. Luego dice la Escritura que estamos leyendo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a las tinieblas, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue una victoria. La cruz no fue una derrota. Eso es lo que Satanás creía. Eso es lo que los judíos creían. Pero lo que fue es esto que está escrito aquí: una victoria. Porque en el momento en que Jesús dio su vida por nuestros pecados, nos ha hecho libres. Ahora usted dice, pero todavía hay tanta gente por ahí que está metida con el pecado. Sí, porque el Señor lo hizo para todo aquel que humildemente se acerca a Él y le pide perdón. Pero no es para todos los soberbios, no es para todos los delincuentes, no es para todos los criminales, porque ellos creen que están haciendo lo que les conviene. Pero el cristiano sabe que tiene que hacer la voluntad de su Padre Celestial. Jesús nos dijo que oremos y digamos: hágase tu voluntad, Padre, no la mía. Fue una muerte cruenta, terrible, dolorosa la de Jesús, pero fue una victoria. Nosotros no podemos dejar de sentir el dolor que sufrió Jesús al reemplazarnos en esa cruz. Pero debemos entender esto: no lo hizo por debilidad, lo hizo por amor a nosotros. Jesús se subió en esa cruz porque nos ama y nos seguirá amando. Miren lo que dice Hechos 2:23, palabra de Dios para todos. Jesús les fue entregado
a los judíos, ¿no? Este es el discurso de Pedro a los judíos. Y les dice, conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. O sea, ¿para Dios fue una sorpresa la cruz? No. Jesús vino a morir por nuestros pecados, a derramar su sangre inocente por nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso pasó en el primer año del ministerio de Jesús, o sea, 3 años antes de su crucifixión. Ya Juan el Bautista estaba diciendo a qué venía Jesús. Él vino a entregar su sangre por nosotros. Era la única forma en que podíamos ser redimidos. No había otra forma, y Él lo hizo por amor. Él padeció por nuestros pecados, recibió ese sacrificio infame para salvarnos y liberarnos de la muerte espiritual. ¿Por qué Él lo hizo así? Dios en su infinita sabiduría permitió que sea así, para que nuestro rescate sea completo. Escúcheme bien, nuestro rescate sea completo y no quede ninguna deuda pendiente. Cuando usted tiene a Cristo, el diablo le puede venir a decir, tú eres el mismo borracho de siempre, ahora que te estás haciendo el hermanito. Pero usted puede decir, yo soy un hijo de Dios y el maligno no me toca. Nada más. Y el diablo se va con el rabo en medio de las piernas, porque sabe que usted tiene la victoria. Dios lo ha llamado para que usted sea victorioso, no para que usted se vuelva a esclavizar en el pecado, no para que usted se arrastre, no para que usted sea, como dice el apóstol Pedro, como el perro que vuelve al vómito. No, usted tiene que renunciar a todo pecado y caminar con Cristo. Desde el Antiguo Testamento Dios ya había dejado en claro que la sangre inocente limpiaba el pecado. Y por eso el pueblo judío ofrecía sacrificios de animales inocentes para buscar el perdón de Dios. Pero Cristo, por su gran amor con que nos amó, ofreció su sangre inocente para redimir al mundo entero de sus pecados. Y dice la Escritura que lo hizo una vez y para siempre. Y es muy importante eso, para que usted sepa que ese sacrificio está vigente hoy. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, palabra de Dios para todos, dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, o sea, por nosotros, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Así que la Escritura lo dice una y otra vez. Jesús resucitó. Es por eso que hoy podemos apelar al sacrificio de Jesús para recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Cada vez que oramos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, ¿cuántos oran en el nombre de Jesús? ¿Por qué oran en el nombre de Jesús? Porque Él nos mandó. Él dijo, pidan lo que quieran en mi nombre y el Señor se los dará, el Padre se los dará. Pero cuando usted se presenta delante de Dios, usted le está diciendo así al Señor, Padre, me presento arrepentido ante ti por el sacrificio que mi Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, eso es lo que usted está diciendo. Y esa debe ser la intención de su corazón. Señor, yo no me presento por mis méritos, yo me presento por la sangre de Cristo. Cristo abrió con su sangre la entrada para que yo venga a tu presencia y por su sacrificio pedirte perdón. Es decir, el sacrificio de Cristo es el que lo limpia de pecado a usted y a mí todos los días. Todavía seguimos siendo seres humanos. Todavía estamos en este cuerpo de pecado, como lo llama la Biblia. Pero nosotros podemos estar a cuenta con Dios todos los días. Porque nos levantamos y decimos, Señor, ayer me equivoqué. Te pido perdón por lo que viví ayer. Pero ayúdame a vivir de una manera nueva y diferente hoy. Y no permitas que yo caiga en las mismas tonteras que antes caí. Porque claro, no estamos hablando de un pecado que se está practicando, sino de cosas que surgen y que nos hacen caer. Pero el que practica el pecado no es de Dios, dice la Biblia. Así que todo lo que hemos hablado hasta este momento nos corrobora que la cruz fue
la victoria de Jesús sobre las tinieblas y no una derrota. Es decir, Jesús venció. Jesús venció. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Usted tiene victoria sobre el pecado todos los días. Y déjeme decirle algo. Voy a pasar una cuña comercial ahorita. Si usted vence el pecado, le va a ir bien. Le va a ir bien. Dios lo va a bendecir tremendamente. No le va a faltar comida, vestido, no le va a faltar paz, no le va a faltar trabajo. Pero cuando usted dice: no, yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Porque no quiere someterse, le va mal, se complica la vida, vienen situaciones difíciles. Pero si usted obedece a Dios, Dios está con usted. Porque Él dice que los que le aman son los que guardan sus mandamientos. El pecado puede atacarnos, pero aquí acabamos de leer que tenemos victoria en Cristo Jesús. Puedes vencer en Cristo Jesús. Puedes vencer en Cristo Jesús. Hermanos, Jesucristo es nuestra esperanza. Significa que si el mundo no se acaba en 5 años, en 10, en 20, en 50 o los que sea que falten, no lo sabemos, nadie lo sabe. Y si hay alguien que le dice que lo sabe, salga corriendo, porque ese es un mentiroso. La Biblia dice que nadie lo va a saber, que esa es potestad del Padre, dice la Biblia. Mire lo que habla el apóstol Pedro acerca de nuestra esperanza. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, Nueva Versión Internacional. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. No una esperanza muerta, una esperanza viva. Es decir, latente, todos los días. Todos los días usted tiene que estar feliz, esperando en Cristo Jesús. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¡Qué hermoso! Dios tiene herencia para nosotros. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Para quién? Para nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? Tal herencia está reservada para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hermanos, Jesús cumplió sus promesas, Jesús venció, y por eso nosotros podemos creer, vencer y esperar. No todos pueden comprender a un cristiano. Tal vez usted esté viviendo en la misma casa con un cristiano y dice: bueno, hoy día vine para ver qué es que le pasa a este, porque tengo un hijo cristiano y actúa tan raro. ¿Qué será que le dan de comer en esa iglesia? ¿Verdad? O es que le han prohibido algo, o es que le han dicho esto, o que le da acá. No, aquí no nos metemos en la vida de la gente. Aquí instruimos con la palabra de Dios, y el que capta disfruta de su vida en Cristo. El que no capta y está esperando: ay, pero es que yo lo que quiero es un milagro. Yo quiero un milagro y salgo corriendo. ¿Sabe qué? Si usted tiene esa mentalidad, nunca va a sentir la paz de Dios. Usted va a tener la paz de Dios cuando usted confíe en lo que Dios está haciendo en su vida. La gente no puede comprender por qué el cristiano está tan confiado, por qué el cristiano espera en Cristo. Bueno, es sencillo. Cuando entendemos el amor que Dios tiene para nosotros, entonces esperamos en sus promesas. Así de simple.
No nos desesperamos. Nuestra esperanza es cada vez mayor y más segura. El que prometió, venció. Y si Él venció, entonces nosotros también venceremos. Por eso cuando venimos a Cristo y asimilamos esta visión eterna que tiene Dios, Dios no nos quiere salvar de una deuda que tenemos por ahí. No solo eso. Eso para Dios es una pequeñez. Dios quiere salvarte del infierno. Los pecados. ¿Se acuerda que hace un rato leímos que anulando el acta que nos era contraria? ¿Qué acta y qué nos era contraria? El diablo tenía escrito todos sus pecados y le dice a Dios: este me pertenece, mira lo que hizo desde que era niñito hasta acá. Este está embarrado, ya no tiene salida. No puede salir, está condenado, es mío, dice el diablo. Jesús dice: yo morí por él, suéltalo. Suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que a nosotros el diablo nos soltó porque Jesucristo vive. Y vive para salvarnos, para liberarnos, para sanarnos, para consolarnos, para guiarnos. Aleluya. Hoy podemos gritar a los cuatro vientos: Cristo resucitó. Puedo creer, puedo vencer y puedo esperar en Él. Cristo es mi Rey, solo en Él tengo salvación. ¿Sabe una cosa? Si usted lo grita, no es porque usted es un fanático, sino porque usted tiene esa semilla adentro. Es una semilla de fe que usted, ni yo, ni nadie puede sacar. Es algo que Dios puso. Y sabe que unos son muy estudiados, otros son analfabetos. Dios lo hizo así para que nadie se quede afuera. Y lo hizo por fe, no por conocimiento. Y sí, muchos tenemos fallas, errores y todo lo que usted quiera. Pero tenemos una fe que no se va a ir porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y cuando Dios pone ese regalo en tu corazón, Dios no te lo quita. No es como el papá que le da una bicicleta al niño y en la primera caída del niño le dice: ahora guardo la bicicleta y no la vas a usar. No, Dios te da el regalo y no te lo quita. Por eso dice que los dones son irrevocables. Es decir, Dios no los va a quitar. Quiero saber si hay alguien en esta mañana que nunca le ha dicho a Jesús: entra en mi corazón. Si usted no le ha dicho a Jesús: entra en mi corazón, este es el día para usted. Este es el día de su salvación. La Biblia dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Y ahora lo puedes hallar. Va a llegar un momento en que el Espíritu de Dios abandonará la tierra. Ya será en los últimos tiempos, pero no sabemos si ahora estamos muy cerca tampoco. Puede ser que mañana el Señor venga. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que hoy podemos ser salvos. Si hay alguien que necesita que Cristo viva en su corazón, solo levante la mano. Quiero orar por usted y con usted para que su salvación entre a su vida. ¿Hay alguien en este lugar que necesite recibir a Cristo en su corazón? Hay una persona, dos o las que sean, que necesiten ese cambio en su vida. Esto es algo entre Dios y usted. Si usted necesita recibir a Cristo, solo levante la mano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más que necesite recibir a Cristo? Por favor, póngase de pie y oremos juntos. Ore conmigo así, en voz alta. La Biblia dice que el que confiesa con su boca será salvo. Ore conmigo así: Señor Jesús, sé que resucitaste y que hoy me ofreces tu salvación. Te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón para recibirte
como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy tuyo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. Iglesia, pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Porque Él no solamente bajó y nos enseñó cómo caminar en esta vida, también se inmoló por nosotros, se sacrificó por nosotros, derramó su sangre en la cruz por nosotros, pero resucitó para que nuestra esperanza sea viva. No creemos en un Dios muerto. No creemos que Jesús está clavado en esa cruz. Creemos que la cruz está vacía y la tumba también. Creemos que Él se levantó de los muertos y Él vive y vive para siempre. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la fe que has depositado en nuestros corazones. Aunque el mundo nos vea extraños, Señor, nosotros creemos en ti. Nada hará que cambiemos. Nada nos quitará el gozo de sabernos libres en ti, Señor. Porque hemos sentido que la esclavitud se fue para siempre y que tú reinas en nuestras vidas. Padre, aún así necesitamos que nuestra fe crezca para que en esa fe crecida, aumentada, tu poder obre en nuestras vidas. Hoy día como iglesia nos disponemos delante de ti y te rogamos que uses nuestras vidas, Señor, para proclamar tu grandeza, para que le digamos a todo el mundo que tú has cumplido tus promesas y las seguirás cumpliendo, y que nadie más puede hacer esto sino tú, mi Dios. Y te damos gracias, todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.